El no haber obedecido la petición que la Santísima Virgen trajo en Fátima en 1917 será de consecuencias incalculables y catastróficas para el futuro del mundo y de la Iglesia. En efecto, la Santísima Virgen María en Fátima en el año 17 vino concretamente a hacer 3 peticiones. Primero, que se consagrara Rusia a su corazón inmaculado. Segundo, que se estableciera la devoción a su corazón inmaculado mediante la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes. Y tercero, que se divulgara un secreto al mundo y a la Iglesia en 1960. Respecto de la comunión reparadora, esta petición fue concretada el 10 de diciembre de 1925. Ahí, estando Lucía en oración en Pontevedra, tiene una manifestación de la Santísima Virgen y el niño. Aparece una nube luminosa, está el niño Jesús, y el niño tiene en su mano el corazón inmaculado, lleno de espinas, de su Santísima Madre. Y le dice el niño Jesús a Lucía: ten pena del corazón de tu Santísima Madre, que está rodeado con las espinas que los hombres ingratos constantemente le clavan, sin que haya nadie que haga un acto de reparación para quitárselas. Y luego la Santísima Virgen le dijo: mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos en cada momento me clavan, con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos haz por consolarme y di que a todos aquellos que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me acompañen 15 minutos meditando sus misterios con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. Esta fue la gran petición hecha por el cielo, que prácticamente pasó desapercibida durante todo el siglo XX. Por ejemplo, en el libro del canónigo Bartas, un libro de los más importantes de Fátima, en 1969, de las casi 400 páginas que contiene el libro, solo 2 hablaba de esta devoción al corazón inmaculado de María. Fue hasta el año 1974 en cuanto el archivista de Fátima, el padre Joaquín María Alonso, ahí sí ya habla de la gran promesa de la devoción al corazón inmaculado en Pontevedra. Entonces amplió esta información. Tan el cielo estaba preocupado para que se estableciera esta devoción reparadora al corazón inmaculado de María, que un año después de la petición, en 1926, Lucía va a tener una experiencia sobrenatural. Se encuentra un niño en la plaza de Santa María en Pontevedra, el niño se acerca, ella le pregunta a él si sabe el Ave María, él dice que sí, y ella por 3 veces reza el Ave María, pero el niño guarda silencio. Entonces Lucía le dice: ve a la iglesia para que la Santísima Virgen te muestre a su niño Jesús. Al año siguiente, en 1927, Lucía vuelve a encontrarse al niño y le dice: ¿ya fuiste a la iglesia a pedirle a la Santísima Virgen que te muestre a su niño Jesús? Y el niño le contestó: ¿y tú ya diste a conocer la promesa de la reparación del corazón inmaculado de mi madre? O sea, esto ocurre 2 años después de la petición del cielo a esta importantísima devoción. Prácticamente, repito, pasó desapercibida, solo unos cuantos países la llevaron a cabo. El primero fue Portugal, luego fue Polonia. Algunos países se consagraron al corazón inmaculado de María entre los años, a fines de los 40, 50 y hasta el año 60, España, Italia, Suiza,
Austria, Hungría, Baviera, pero prácticamente pasó desapercibida. Y es increíble que fue hasta el año 2002 que la Congregación del Culto Divino y de la disciplina de los sacramentos acogiera y aprobara la devoción de los primeros 5 sábados de mes. ¿Por qué son 5? Porque van a reparar precisamente ultrajes que se han cometido, primero, en contra de su Inmaculada Concepción, segundo, en contra de su maternidad divina y maternidad de los hombres, tercero, en contra de su virginidad perpetua, cuarto, en contra de sus sagradas imágenes, y 5, en contra de todos aquellos que promueven en los niños el desprecio, el odio, la indiferencia al corazón inmaculado de María. Por eso son 5 primeros sábados de mes que la Virgen allí establece lo que tenemos que hacer: confesarnos, comulgar, meditar al menos 15 minutos los misterios del Santo Rosario, con objeto y propósito de reparar estas 5 graves ofensas en contra de su corazón inmaculado, y María promete asistirnos con todas las gracias necesarias para la salvación el día de nuestra muerte. Esto, repito, prácticamente pasó desapercibido y hasta el día de hoy. La segunda otra petición fue la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. Ya sabemos pues que ningún papa, desde Pío XI, que era el papa que primero recibió esta petición, hasta el actual Papa Francisco, han llevado adelante esta consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. ¿Con qué propósito? Para que se otorgara al mundo un tiempo de paz y para que Rusia volviera a la Iglesia de Roma, para que la Iglesia Ortodoxa rusa dejara de ser cismática y volviera a la fe, uniéndose a la Iglesia de Roma, porque esta división, como ustedes saben, se dio el 16 de julio de 1054, o sea, llevamos casi 1000 años separados de un mismo tronco, el cristianismo, la fe cristiana, con la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que prácticamente tienen cerca de 300 millones de católicos ortodoxos. Entonces, esta vuelta a Roma no ha sucedido, por eso Rusia no se ha convertido, y paz no ha habido, porque desde el año 84, que se dice que el Papa Juan Pablo II consagró a Rusia, sin embargo, ha habido cualquier cantidad de revueltas, de levantamientos, de revoluciones, de atentados, de guerras, en cualquier cantidad y lugares del mundo, que ahorita no voy a mencionar, porque ya he mencionado en videos anteriores. El Papa probablemente más vinculado y más relacionado con una posible consagración podría ser Juan Pablo II, en tanto cuanto que él fue atentado contra su vida, como sabemos, el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro. Entonces esto fue una clara llamada de atención de parte del cielo para que el Papa, en este caso Juan Pablo II, volteara a ver el mensaje de Fátima, la trascendencia e importancia de consagrar Rusia al corazón inmaculado. ¿Y por qué Rusia? Porque se supo comprobadamente que Rusia era el que estaba detrás de este atentado realizado por el turco Mehmet Ali Aka en 1981 en la Plaza de San Pedro. Entonces, para que no entremos en discusiones bizantinas, el texto que el Papa leyó respecto a la consagración fue el siguiente, en la parte conducente, y dijo el Papa ese 25 de marzo de 84, en la fiesta de la Anunciación, en el año santo de la Redención: tú que como madre conoces todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, que afligen al mundo de hoy, acepta el clamor que dirigimos a tu corazón movidos por el Espíritu Santo. Acoge con amor de madre y esclava a este mundo nuestro que te confiamos y consagramos, pues estamos inquietos por el destino terreno y eterno de las personas y los pueblos. Y dijo el Papa: de un modo especial te confiamos y consagramos esas personas y naciones que necesitan de manera especial esa consagración y confianza. Como se dan cuenta, hermanos, no menciona a Rusia
el Papa en esta consagración, como era la petición expresa y concreta. Y así lo corroboró y lo confirmó la propia hermana Lucía al año siguiente, en 1985, según apareció en la revista Sol de Fátima del número septiembre del año 85. Y luego sabemos, por el obispo Cordes, que trabajaba en el Consejo Pontificio de los Laicos, que efectivamente él da testimonio de que el Papa tenía la intención de mencionar a Rusia, pero sus asesores le dijeron que no lo hiciera por las posibles consecuencias y represiones que podrían venirse del Estado soviético en contra de esta consagración, que podrían considerarlo un reto, una actitud retadora de parte de la Iglesia Católica. Entonces se dice por ahí que la Iglesia, o que Lucía ya reconoció en una carta supuestamente hecha en computadora y firmada por ella en el año 1989, que ella dice que la Virgen ya reconoció esa consagración del 84 como válida. Sin embargo, esto desmiente lo que ella luego en el año 1987, estando en ocasión de unas elecciones nacionales en Lisboa, Portugal, salió ella del convento y fue abordada por un periodista argentino de nombre Enrique Romero. Y él testimonia en la revista Para Ti, Argentina, de que la propia hermana Lucía dijo que aún no había sido consagrada a Rusia tal como la Virgen lo había solicitado. Esto fue en el año 87. Y también el padre Mesías Díaz Coelho dice y documenta que estando en el Hotel Solar da Fátima en Lisboa, unos enviados anónimos del Vaticano le pidieron a Lucía, o le dijeron que tenía que aceptar la consagración hecha por el Papa Juan Pablo II en 1984. Y precisamente eso fue lo que dijo el entonces cardenal Tarcisio Bertone en el año 2000, cuando se dio supuestamente a conocer el secreto de Fátima, diciendo que respecto a la consagración de Rusia no había nada más que decir, ya que Lucía la había mencionado que la Virgen la había aceptado según una carta del 9 de noviembre de 1989. Sin embargo, esa carta nunca fue presentada en esa ocasión en Roma en el año 2000, cuando supuestamente se dio a conocer el secreto de Fátima. Así que, hermanos, esta consagración, repito, por los hechos, más allá de opiniones muy respetables, los hechos dicen lo contrario. No ha habido paz, y segundo, Rusia no ha regresado en unión a la comunión con Roma y, por tanto, tampoco reconoce los dogmas marianos que se dieron después del cisma, como es el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue en 1854, y el dogma de la Asunción en cuerpo y alma a los cielos en el año de 1950. Y estamos en espera de que esto ocurra. Sabemos que va a ocurrir, está profetizado que un papa lo hará, pero lo hará ya cuando tengan lugar ciertos acontecimientos sangrientos. Y por último, el tema famoso del secreto de Fátima. Como ustedes saben, hay un solo secreto dividido en tres partes que fue dado a conocer a Lucía, la tercera aparición, es decir, el 13 de julio de 1917. Este secreto tenía que haberse revelado en el año de 1960. El Papa Juan XXIII, como sabemos, leyó el secreto en agosto del 59, en presencia de su director espiritual, Monseñor Cabagna, y el Papa guardó silencio y dijo: no está claro si es sobrenatural o no es sobrenatural el evento de Fátima. Luego, el 8 de febrero de 1960, apareció un informe anónimo de la Secretaría del Vaticano diciendo que la Iglesia no quería comprometerse de la veracidad de las palabras que la Santísima Virgen presuntamente le había revelado a los niños. Y hago énfasis con el tema las palabras, porque lo que se dio a conocer, como sabemos, en el año 2000 fue una visión
que tuvo Lucía, y sin embargo aquí se está hablando de que la iglesia no quería comprometerse de unas palabras que la Virgen presuntamente le había revelado a los niños en el año de 1917. Entonces, no es que estemos a favor de teorías de conspiración, no, hay cualquier documentación seria que avala tanto el hecho de que Rusia no fue consagrada, como el hecho de que la devoción al corazón inmaculado de María prácticamente ha pasado desapercibida en la iglesia, y también por el hecho de que el secreto no se ha divulgado el completo, o sea, las palabras y la visión. La visión se conoce, no las palabras. El primer argumento, y no voy a extender demasiado, el primer argumento es que, como sabemos, Lucía veía y hablaba con la Santísima Virgen. Su prima Jacinta nada más veía y oía, pero no hablaba. Y Francisco nada más veía, ni oía, ni hablaba. Entonces, cuando revela el secreto la Virgen, a los 3 niños le dice a Lucía, a Francisco sí se lo puedes decir. ¿Qué le puedes decir? Lo que él ya vio, pero no yo. Porque hay unas palabras, o sea, hay lo que se llama música y partitura. Conocemos la música, que fue la visión que nos dieron a conocer en el año 2000, pero no conocemos la partitura, no conocemos las palabras que la Virgen le reveló a los niños en el año de 1917. Entonces, ¿qué argumentos brevemente podemos decir respecto a estas palabras y de esta visión, y que la visión está incompleta? Bueno, lo primero que habría que decir es que en la apertura del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, en su alocución, dice que no queremos no queremos dar voz a los profetas de calamidades, o sea, haciendo referencia claramente a lo que ya había leído años atrás del secreto de Fátima. Sin embargo, la visión que nos dieron pues no habla de calamidades, habla de un papa que sale de una ciudad medio en ruinas y que luego es asesinado, y tras él mueren sacerdotes, religiosos, obispos y laicos, pero no habla de calamidades propiamente dicho. Entonces, ¿a qué se refería el papa con que no quería ser voz de aquellos profetas de calamidades? Es decir, que hay algo más, calamidades que están dentro del texto de las palabras aún no reveladas en el secreto de Fátima. Luego, en 1980, en Fulda, Alemania, el Papa está en esta ciudad y le preguntan sobre el secreto, que si ya lo leyó, y dice sí, ya lo leí. O sea, quiero aclarar que el Papa Juan Pablo II, cuando fue electo Papa, leyó el secreto, las palabras. En el año 78 lo mandó pedir, lo leyó, de acuerdo como lo corroboró Joaquín Navarro Valls, que era vocero, en este caso del Papa Juan Pablo II. Y luego, cuando el Papa fue atentado en el año 81, además de las palabras, le llevaron la visión, que es la del Papa que es asesinado. Entonces fue hasta el año 81, estando en la clínica Gemelli, donde el Papa también lee la visión. Entonces aquí estoy hablando un año antes del atentado en Roma, y le preguntan en el año 80, ¿ya leyó el secreto? Y por eso contesta, sí, ya lo leí. ¿Y por qué no se ha revelado? Y el Papa contestó textualmente lo siguiente: para no alentar la subversión comunista a tomar ciertas determinaciones, mis predecesores en el oficio de Pedro han preferido diplomáticamente aplazar su publicación. Entonces, ¿de qué subversión comunista estamos hablando? Porque la visión no habla de una subversión comunista. Entonces quiere decir que las palabras sí hablan de una subversión comunista a la que el Papa hacía referencia. Y más aún, él agregó, si se lee en el secreto que millones y millones de personas morirán hora tras hora, no es bueno querer dar a conocer el secreto, porque muchos querrán saber solo por gusto sensacionalista. Entonces, si se lee, dice el Papa, que millones y millones de personas morirán hora tras hora, entonces ese texto ¿cuál es? Porque esa no es la visión no habla de millones y millones de hombres que morirán hora tras hora, pero sí hablará presuntamente las palabras que no se dieron a conocer. Luego hay dos respuestas que da el entonces cardenal Ratzinger respecto al secreto que él también leyó. Una fue en el año 1984 y otra fue en el año de 1996. En el año 84 él tiene una entrevista con el periodista italiano Vittorio Messori,
que está recogido en el libro Informes sobre la Fe. Y le preguntan sobre el secreto de Fátima, ¿por qué no se ha revelado? Y él dice, bueno, no se ha revelado, da su respuesta, pero concretamente menciona que el secreto se refiere a los peligros que amenazan la vida de la fe y la vida del cristiano, y por tanto del mundo. Los peligros de la vida de la fe y la vida del cristiano y del mundo. Habla de unos peligros. De la importancia y de la actualidad de los novissimi, o sea, de los últimos tiempos. Que el secreto contiene o concierne únicamente a la fe y que está confirmado por otras apariciones marianas. O sea, ahí el Papa en 84 da una visión que es muy distinta o mucho más amplia que lo que se conoce respecto a la visión del Papa que es asesinado en una montaña con armas de flecha y fuego. Entonces, esto ya tiene otra connotación distinta. Además, lo que llama la atención es que sabemos que en el año 2000, cuando el entonces canal Ratzinger amplió y explicó un poco más el contenido de la visión, él dijo que muchos quedarían desilusionados porque no se revela el futuro, porque no se descubre ninguna profecía, cuando él entonces dijo en el 84 que sí hablaba de una profecía que tenía que ver con los peligros de la vida del fe, del cristiano y del mundo. Y luego en el año 96 el Papa tiene otra entrevista que le va a conceder a una periodista portuguesa de nombre Aura Miguel. Y en esa entrevista el Papa, respecto al secreto de Fátima, dice: la divulgación del secreto solo deberá ser hecha cuando no pueda crear unilateralidad y desequilibrio, concentrada solo en sus detalles. La revelación debe ser, dice el Papa, dice el canal Ratzinger, debe ser hecha solo cuando el tercer secreto se pueda comprender que ayuda al progreso de la fe. Lo que llama aquí la atención es de qué detalles, cuáles son los detalles en que la Iglesia evita que los hombres o los que conozcamos el secreto nos podamos detener en ellos. ¿De qué detalles? Para evitar unilateralidad y para evitar desequilibrio, porque de eso no se habla en la visión que se dio a conocer en el año 2000. Pero por si lo anterior no fuera poco, lo más tumbativo es lo que va a ocurrir en el año 2010, ya siendo Papa, Ratzinger, Papa Benedicto XVI, y quiero leerlo textual para darle fuerza a sus palabras, cuando le preguntan precisamente, él en el 10º aniversario de la beatificación de los niños Francisca y Jacinto Marta, él vuela de Roma a Lisboa. Y en el vuelo, en la sesión con los periodistas, en virtud de todo lo que estaba en boga en ese momento de la pederastia y el atentado de los sacerdotes a los niños, etcétera, le preguntan si la visión de Fátima, del atentado de Juan Pablo II, y también podría referirse a todo esto que está la Iglesia viviendo. Y contestó textualmente el Papa Benedicto XVI en el avión lo siguiente: además de esta gran visión del sufrimiento del Papa, además, dice, están indicadas realidades del futuro de la Iglesia que poco a poco se desarrollan y se muestran. O sea, además del atentado del Papa, del sufrimiento del Papa, hay otras realidades que se muestran del futuro de la Iglesia. ¿Cuáles? Porque no viene en la visión. Y dice, por eso es verdad que más allá del momento indicado en la visión, más allá de la visión, se habla y se ve. Se habla y se ve. Se parla, se vede. ¿Qué se habla? Porque lo único que sabemos es la visión de Lucía. Entonces hay otras palabras que hablan de estas realidades del futuro de la Iglesia, que son los sufrimientos de la Iglesia que se están anunciando, dice el Papa Benedicto XVI, y son sufrimientos, agregó, que vienen desde adentro de la Iglesia, porque la mayor persecución de la Iglesia no viene de los enemigos de fuera, sino que nace del pecado de la Iglesia.
Por eso ya el cardenal Chiappi en el año 1995, había dicho que el secreto de Fátima se refería a la apostasía en las altas cimas de la iglesia, apostasía dentro de la iglesia. Entonces estas palabras del Papa Benedicto XVI pues son sumamente clarificadoras de que hay algo más. Y luego, por si fuera poco, el 13 de mayo, ya en la homilía del 10º aniversario de la beatificación de los niños Francisco y Jacinta Marto, el Papa dijo unas palabras explosivas: sería iluso y se engaña quien pensara que la misión profética de Fátima ha concluido. El hombre ha podido desencadenar un ciclo de muerte y de terror que no consigue interrumpirlo. Se engaña, iluso pensar que la misión profética del Papa ha terminado. Entonces, esto es claro que Fátima no es asunto concluido, como se dijo en el año 2000, que más allá de la visión hay unas palabras. Y esto viene a corroborar todavía, por si fuera poco, el escenario que estoy presentando, con lo que apareció en el 2016 en una periodista alemana, doctora en literatura e historia general, al entrevistar al padre Indo Dollinger, que era hijo espiritual del padre Pío y muy amigo, por cierto, del cardenal Ratzinger. Y entonces le pregunta en la entrevista, el padre Indo Dollinger dice que él habló con el Papa Ratzinger, cardenal Ratzinger, y le había dicho que no todo lo que se había revelado en el 2000 era el texto completo, sino que había más cosas, pero que les habían dado la indicación de no revelarlo. Claro, esto fue en el 2016, inmediatamente sale un comunicado fina de prensa del Vaticano desmintiendo lo que supuestamente afirmó el padre Indo Dollinger, amigo íntimo del cardenal Ratzinger y hijo espiritual del padre Pío, con un currículum envidiable, que ya murió en el año 2017. Y entonces, para que todo esto fuera todavía más certero, aparece Gottfried Kinniger, amigo de los dos, que dice: no, momento, es cierto lo que está diciendo el padre Dollinger. Efectivamente, celebraron, y él da detalles, celebraron la Santa Misa juntos y después hablaron de Fátima, y fue cuando el cardenal Ratzinger dijo que había más, pero que no se había revelado la totalidad del secreto. El testimonio lo menciona Gottfried Kinniger en el año 2016. Entonces, hermanos, hay dos textos, y no estamos entrando, repito, a cuestiones de conspiración. Eso es una abundantísima. Yo he estudiado durante 38 años, yo escribí un libro sobre Fátima desde entonces, y luego en el año 2000 escribí otro, y otro en el año 2017 para corroborar este acerto, y luego otro en el 2007 sobre el contenido presunto del secreto de Fátima, etcétera, etcétera. Entonces hay una abundantísima información apoyado en los estudios del padre Joaquín María Alonso, archivista de Fátima, en los estudios del hermano Michel de la Trinité, en los comentarios del obispo Cosme do Amaral, en los comentarios del padre Agustín Fuentes, mexicano, en los comentarios del cardenal Ratzinger, en los comentarios del Papa Juan Pablo II, de otras apariciones marianas que también han hablado del contenido del secreto de Fátima, etcétera. Entonces, podemos decir con un grado alto de certeza moral que el contenido del secreto habla de dos cosas en concreto: de un castigo material y de un castigo espiritual. Y así lo revela la aparición de la Virgen en Akita, Japón, en el año 1973, donde el propio cardenal Ratzinger corrobora que el mensaje de Akita es esencialmente el mensaje de Fátima. Entonces, en un mensaje que reveló el 13 de octubre del 73, el día del aniversario del Milagro del Sol, la Santísima Virgen a la hermana Agnes Sasazawa, que era la vidente en Akita, Japón, aprobada por el obispo del lugar, Monseñor Ito,
el mensaje corresponde, específicamente se refiere a lo siguiente. Palabras más, palabras menos, esto es parte del secreto de Fátima. Como te he dicho, dos castigos, este es el material. Si los hombres no se arrepienten y no se mejoran ellos mismos, el Padre infligirá un terrible castigo sobre toda la humanidad. Será un castigo más grande que el diluvio, tal como no se ha visto antes. El fuego del cielo, el fuego caerá del cielo, el fuego caerá del cielo y destruirá una gran parte de la humanidad, tanto los buenos como los malos, sin perdonar ni sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Esto es el castigo material. Castigo material, hermanos, que también es importante completarlo con una visión que tuvo Lucía en el año 1944, el 3 de enero, y que está recogido en el libro de Un camino bajo la mirada de María, que editó precisamente el Carmelo de Coimbra en el año 2013, que está en portugués, también está en español. Y en esa visión que tuvo Lucía el 3 de enero del 44, dice lo siguiente, y esta es la visión de ese castigo material terrible al mundo. Dice Lucía: sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios, y en él vi y oí. La punta de la lanza como llama que se desprende toca el eje de la tierra. Ella se estremece, montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultadas. Montañas, ciudades, villas y aldeas. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordándose, inundando y arrastrando en un remolino casas y gente en un número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en que está inmerso. Es una visión terrible, esto sí es terrible. Es una purificación de niveles planetarios. O sea, no es un solo terremoto, sino es una verdadera hecatombe de extinción terrible para el mundo por el pecado de los hombres. Y esto es lo que vio Lucía, este mensaje, que fue, repito, publicado por el mismo Carmelo de Coimbra en el año 2013. Y también el padre Esteban Gobi, Movimiento del Sacerdotal Mariano, también la Virgen, como le habló la Virgen a él sobre Fátima, y fue en Fátima donde tuvieron mayormente los mensajes relacionados a Fátima, y de ahí surgió el Movimiento Sacerdotal Mariano, que ha dado muchos sacerdotes su compromiso sacerdotal y su consagración a la Santísima Virgen María. Pues entonces, en un mensaje que le revela precisamente la Virgen al padre Gobi, le habla también del secreto de Fátima, el 11 de marzo de 1995, y dice, hablando del castigo material, mi secreto concierne a la humanidad. La humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad, de la rebelión contra Dios y de la abierta oposición a su ley de amor. Ella conocerá horas de su mayor castigo, como ya lo predijo el profeta Zacarías, que la cita es 13, capítulo 13, versículos 7 a 9. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 13 de Zacarías? Versículos 7 a 9, dice: y sucederá en toda la tierra, oráculo de Yahvé, que 2/3 serán de ella exterminados, y la otra quedará en ella, y esa otra también la va a purificar como se purifica el fuego y como se acrisola la plata. Castigo al mundo. Esto es la esencia de las dos partes del secreto. Un castigo material como consecuencia de nuestros pecados que han llegado a clamar al cielo y se siguen acumulando todos los días y todas las semanas y todos los meses de todos los años, porque no hay nadie que rece, porque no hay nadie que implore perdón, porque no nos arrodillamos, porque no nos sacrificamos, porque no hacemos penitencia y porque nos importa muy poco la vida sobrenatural y la vida en Dios.
Esa es la realidad, hermanos, que estamos viviendo. Y la segunda parte del secreto, o el otro aspecto, es el castigo espiritual. Y el castigo espiritual, hermanos, se lo voy a resumir en 3 palabras. 2 papas rivales. 2 papas rivales. Y siguiendo con la misma cita de Akita, Japón, porque, repito, es la parte material y la parte espiritual, castigo material, castigo espiritual. En Akita, la Virgen le dijo ese mismo día, 13 de octubre de 73, a la hermana Agnes, dice, después de hablarle del castigo material, le dice, la obra del diablo se infiltrará hasta el interior de la iglesia, de una manera tal que se verá cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. ¿Para qué está electo un cardenal? Para elegir a un papa. Y si están en oposición unos con otros, es que hay oposición al momento de elegir a un papa. Y luego, como consecuencia de esa división de la iglesia y de 2 papas enfrentados, los sacerdotes que me veneren, dice la Virgen, serán despreciados y obstaculizados por sus hermanos en el sacerdocio. Las iglesias y los altares serán saqueados, etcétera, etcétera. Esto es lo que habla en la parte espiritual del mensaje de Fátima, conforme lo estoy explicando. Y a su vez, esto dicho en Akita, Japón, y en el año el padre Gobi, en 1995, en la parte de material, que ya cité, también menciona la parte espiritual, y dice, en el mismo lugar donde me aparecí, le dice al padre Gobi, el 11 de marzo del 95, quiero manifestaros mi secreto. Mi secreto concierne a la iglesia. En la iglesia se llevará a cabo la gran apostasía que se difundirá por todo el mundo. Claro, la iglesia, si la iglesia cae en apostasía, si la iglesia está dividida, se extiende a todo el mundo. El cisma se realizará en general alejamiento del evangelio y de la pérdida de la fe. En ella entrará el hombre de la iniquidad que se opone a Cristo. Y surgirá un falso Cristo y una falsa iglesia. Un falso Cristo y una falsa iglesia. Entonces, el cisma traerá el enfrentamiento entre 2 papas. Como lo dijo la Catalina Emmerich, vi la fuerte oposición entre 2 papas, una visión que tuvo el 13 de octubre, pero de 1820. Una fuerte oposición entre 2 papas, porque previamente la iglesia se va a dividir con todas las consecuencias que eso traerá a la iglesia y por consecuencia al mundo. Aquí está, en esencia, lo que es el secreto de Fátima en su parte material y en su parte espiritual. Nosotros, hermanos, no nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando a ver que ocurran los acontecimientos. No, nos tenemos que empeñar en llevar adelante lo que la Virgen en Fátima trajo, que es rezar por las almas, que no hay nadie que rece por ellas, hacer sacrificio y penitencia por ellas, llevar a la práctica con verdadero deseo de reparar el corazón inmaculado de María mediante la comunión de los primeros 5 sábados, pero no como algo técnico, no como el que alguien cumple una planilla y ya cumplí y ahora que vengan mis gracias para el momento de la muerte y llegar al cielo. No, sino con un verdadero deseo de reparar el corazón de la Santísima Virgen por todos esos ultrajes, esas ofensas contra esos 5 agravios que ya mencioné. Rezar por las almas, hacer penitencia, hacer sacrificio, hermanos, porque la situación que se le viene al mundo es dramática. Y no va a concluir ahora con esta invasión de Rusia con Ucrania. Vamos a pasar largos años de mucho sufrimiento y mucha purificación. Y es conveniente que nos preparemos con nuestro ser trino, con nuestro cuerpo, con el sacrificio, con nuestro entendimiento, con la fe y nuestra alma con la gracia de Dios, porque vienen tiempos muy difíciles. La purificación va a traer eventos muy catastróficos para el mundo.
y muy terribles para la iglesia, y tenemos que preparar nuestro ser trino con nuestra fe, con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestra penitencia, con la práctica de los sacramentos, con el rezo del Santo Rosario, para que cada día seamos menos egoístas y más santos, y trabajemos por el bien y la salvación de todas las almas, que eso es lo que el cielo quiere y espera de cada uno de nosotros. Dios les bendiga y buenas tardes.